Entonces, en esta sesión vamos a ver lo que son los triángulos semejantes. Vamos a ver tres criterios para saber cuando los dos triángulos son semejantes. Entonces, vamos a ver el primer criterio. El primer criterio sería cuando los tres lados, vamos a poner aquí, el primer criterio sería lado, lado y lado. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuando los tres lados son proporcionales. Entonces voy a tener dos triángulos, vamos a ponerlos. Vamos a poner dos triángulos. Vamos a suponer dos triangulitos. Ok. Entonces este triángulo va a tener, vamos a ponerle que este sea A, este lado sea B y este lado sea C. Igualmente este vamos a ponerle A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Entonces este criterio que nos dice, ¿no? ¿Cómo sabemos que un triángulo es semejante? Vamos a hacer el primer criterio. Cuando los lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Que cumplen la siguiente propiedad, ¿no? Entonces voy a agarrar el lado más grande, en este caso sería este, y lo voy a dividir entre el lado más pequeño. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerle B entre B pequeña. Eso me va a dar una razón o una división, me va a dar una división o una razón. Cuando digo que son proporcionales o que son semejantes, lo que estoy diciendo es que guardan cierta proporcionalidad y en sus lados. Entonces también va a cumplir que voy a agarrar el otro lado, con este lado, y voy a hacer lo mismo, voy a sacar la razón, ¿no? Entonces sería A entre A. Y por último voy a hacer lo mismo con el tercer lado, con este. Entonces hago lo mismo con este lado. Voy a hacer lo mismo con este lado y este lado. ¿Ok? Entonces aquí sería C mayúscula entre C minúscula. Entonces con esta propiedad o esta equivalencia yo voy a estar determinando cuándo un triángulo es semejante, ¿no? Entonces cuando es semejante, cuando sus lados son proporcionales o cumplen esta propiedad, ¿no? Esta propiedad. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para saber cuándo un triángulo es semejante, utilizando el criterio de lado por lado. Entonces vamos a trazar dos triángulos, vamos a hacer dos triangulitos. Vamos a poner un triángulo Aquí voy a trazar otro triángulo. Le voy a poner valores, vamos a ponerle que este sea 4, este sea 2 y este sea 1. Ok. Al otro triángulo vamos a ponerle que este valga 12, este valga 6 y este valga 3. Entonces vamos a ver si nos preguntaran, si nos dan estos triángulos y nos preguntaran en un problema, nos preguntaran este triángulo es semejante a este triángulo. Entonces yo lo que tendría que hacer es verificar si sus lados son proporcionales, o sea, si este lado es proporcional a este lado, igual este lado de aquí es igual a este lado de acá, o bueno, es proporcional, igual corroborar que este lado sea
proporcional al otro lado. Entonces, empezando a sacar la proporción, entonces primero empiezo a sacar las proporciones, ¿no? Entonces aquí voy a agarrar primero este lado entre este lado, ¿no? Entonces aquí yo voy a decir que si 6 entre 2 tiene que ser lo mismo. Si son semejantes, tiene que cumplir ¿qué? Ahora voy a agarrar el otro lado, que sería este 12 entre el 4. Entonces aquí sería 12 entre 4. Y esto también tiene que ser igual al otro lado, ¿no? Que sería 3 entre 1, ¿no? El otro lado. Aquí vemos ya automáticamente esto me da una razón. La razón tiene que ser la misma. Esta proporción a esta razón o a esta división tiene que ser la misma, tiene que ser equivalente. Y aquí vemos que 3 entre 1 pues me da 3. También vemos que 12 entre 4 también me da 3. Este también me da 3. Y también vemos que 6 entre 2 pues también me da 3. Entonces automáticamente ya vimos que estos dos triángulos, este triángulo y este triángulo es semejante. ¿Por qué? Por el criterio de lado por lado, ¿no? Y vemos que guardan cierta proporcionalidad, que en este caso sería esta, ¿no? Cumple esto. ¿Ok? Vamos a ver el segundo criterio de cómo saber si dos triángulos son semejantes. El segundo criterio tiene que ver con dos lados y tiene que ver con un ángulo. Entonces vamos a ver el segundo criterio. Entonces el segundo criterio es lado, ángulo, lado. ¿Okay? El segundo criterio que me dice, precisamente me dice que si yo tengo dos triángulos, vamos a ponerlos de esta manera. Vamos a poner dos triángulos. Y vamos a poner este otro triángulo. Ok. Aquí yo voy a tener dos lados. Entonces aquí vamos a ponerle que este sea vamos a ponerle minúscula, que este sea A y este sea B, y vamos a ponerle este ángulo. ¿Okay? Igualmente del otro lado vamos a poner que este sea el lado A y este sea el B. A este vamos a ponerle la letra C, el ángulo C, C mayúscula, y a este ángulo de aquí vamos a ponerle C minúscula. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo saber si dos triángulos son semejantes con el criterio de lado, ángulo, lado. Aquí solamente hay que darnos cuenta de algo o un detalle. Aquí el detalle sería de que el ángulo que está aquí, este ángulo, tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo ángulo. Entonces tendríamos que este de aquí tiene que ser el mismo. Vamos a ponerlo de verde. Tiene que ser el mismo ángulo, ¿no? Entonces vamos a poner que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Entonces automáticamente yo así ya me puedo dar cuenta si puede ser un problema de triángulos semejantes. Si comparten el mismo ángulo, entonces lo más probable es que sea un problema de triángulos semejantes. Entonces vamos a ver qué proporcionalidad son las que cumplen las siguientes características estos triángulos. Entonces, ¿cómo voy a saber si me dan dos triángulos con el mismo ángulo y me dan sus lados? ¿Cómo voy a saber si un triángulo es semejante?
Lo único que tengo que hacer es que cumpla la siguiente propiedad. Si tienen el mismo ángulo, primero que tengan el mismo ángulo, ¿no? Que este ángulo sea igual al otro. Ya teniendo eso, me paso a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad me dice que si son semejantes, si estos triángulos son semejantes, entonces lo que cumple es que cumplen esta proporcionalidad, ¿no? En sus lados. O sea, voy a agarrar este lado, el A mayúscula entre A minúscula, ¿no? Y tiene que ser lo mismo que ahora el otro lado entre el lado pequeño. Entonces aquí tendría B entre B pequeño. Entonces si cumplen estas dos propiedades, si tienen el mismo ángulo y también cumplen que sus lados son proporcionales, entonces automáticamente yo puedo saber si yo ya puedo decir y asegurar que estos dos triángulos son semejantes. Si cualquiera de estos dos casos o cualquiera de estas propiedades, ya sea esta o esta, no se cumplen, con una que no se cumpla automáticamente, entonces quiere decir que no son triángulos semejantes, ¿no? Entonces para saber si es un triángulo semejante, las dos se tienen que cumplir, ¿no? Se tiene que cumplir esta y esta, ¿ok? Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito de que nos dan dos triángulos, nos van a dar dos triángulos y nos van a decir si son semejantes. Ahí el problema es decir si son semejantes o no, ¿no? Entonces vamos a suponer que me dan un triángulo. Vamos a suponer que me dan este triangulito. Y vamos a suponer que me dan otro triángulo también de este lado. Ponerlo no tan chiquito. Me dan estos triángulos, ¿no? Entonces vamos a ponerle valores. Vamos a suponer que este valga 6, este vale 8. Y vamos a suponer que me dan un ángulo de 60 grados. Del otro lado vamos a ponerle que este valga 3, este 4 y a fuerzas este tiene que valer 60 grados, ¿no? Entonces ese sería el primer caso. Acuérdense, para saber si son semejantes, propiedad número 1, los ángulos tienen que ser iguales. Entonces corroboro, voy a ver si se cumplen. En este caso me voy a fijar en los ángulos. Este ángulo y este ángulo son iguales. Sí, ¿no? En este caso 60 grados es igual a 60 grados. Eso quiere decir que tienen el mismo ángulo. 60 grados es igual a los otros 60 grados del otro triángulo. Entonces cumplen la primera propiedad, ¿no? Pero acuérdense que para saber si son semejantes no nada más necesito la primera propiedad. Necesito que cumpla las dos propiedades. Entonces me acuerdo de la otra propiedad. La otra propiedad quiere decir que los lados guardan cierta proporción. Y si cumplen esta proporción, entonces automáticamente yo ya puedo decir si son semejantes o no. Entonces en este caso voy a ver si son semejantes. Voy a ver. Ahora voy a agarrar este lado entre este lado. ¿Ok? Entonces voy a decir 6 entre 3 tiene que ser proporcional o igual a. Ahora voy a agarrar el otro lado entre este lado. A 8 entre 4. Acuérdense, es el lado más grande entre el más pequeño siempre. Aquí sería. Y voy a ver si esta razón es proporcional. Si es proporcional, automáticamente yo ya puedo decir si es semejante o no. Entonces vamos a ver el primer caso. 6 entre 3 pues me daría un 2. También este. 8 entre 4 también me da un 2. Entonces eso quiere decir que es proporcional, ¿no? Aquí me da un 2 y aquí me da un 2. Entonces quiere decir que son proporcionales. Si me dan el mismo número. Entonces automáticamente yo ya puedo decir que sí cumple, ¿no? Cumple que 6 entre 3 es lo mismo que
8 entre 4. Entonces automáticamente aquí cumplen. Cumpliendo estas dos propiedades de semejanza, acuérdense, estas propiedades son lado, ángulo, lado, ¿no? Es para saber si son semejantes. Es el criterio que ahorita estamos utilizando, ¿no? El de lado, ángulo, lado. Ya vemos en este ejemplo que sí cumple. Entonces, si me dan dos triángulos, este y este, y me preguntan, ¿es semejante o no? Entonces yo lo que voy a hacer es precisamente acordarme de las dos propiedades. Me acuerdo de la propiedad de los ángulos tienen que ser iguales y sus lados tienen que guardar cierta proporción. Si eso llega a pasar, entonces automáticamente yo ya puedo decir que sí tengo un triángulo semejante. En este ejemplo, estos dos triángulos son semejantes. Ahorita vamos a ver el último criterio para saber si un triángulo es semejante o no. Entonces ahorita estoy borrando este. Acuérdense que es importante ir estudiando los conceptos y practicando y haciendo los ejercicios que se han estado dejando. Entonces vamos a ver el tercer criterio. El tercer criterio es ángulo, ángulo, ángulo o AAA. Este es uno de los más sencillos que para saber si un triángulo es semejante, si dos triángulos son semejantes o no. Entonces vamos a hacer dos triángulos. Vamos a poner este triangulito. Y vamos a poner este otro triangulito de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a poner los ángulos, vamos a poner que este sea alfa, vamos a ponerle que este sea beta y este sea delta. Si no, es esta, delta. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a ponerle del otro lado, vamos a ponerle letras, ¿no? Vamos a ponerle que este sea A, este sea B y este sea D. Entonces, si me dan dos triángulos, en este caso aquí me están dando dos triángulos, y me preguntaran, ¿son semejantes? Lo que tengo que hacer es por este criterio, y solamente me dieran los puros ángulos, lo que tengo que hacer es por este criterio, el criterio AAA o ángulo, ángulo, ángulo. Lo único que tengo que hacer es que se cumpla la siguiente propiedad. ¿Qué propiedad? Pues es esta, ¿no? Que el ángulo alfa sea igual al ángulo A. Prácticamente esta propiedad me dice que los ángulos tienen que ser todos iguales. O sea, voy a tener que el ángulo A, alfa, va a ser igual al ángulo A. El ángulo beta va a ser igual al ángulo B. Y el ángulo delta es igual al ángulo D. Entonces, así vamos a saber si cumplen esta propiedad o esta equivalencia. Entonces automáticamente yo ya puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo de dos triángulos. Vamos a dejar estos dos mismos triangulitos. Vamos a borrar los valores. Y ahorita le ponemos numeritos. Entonces vamos a suponer que me dan, vamos a ponerle números, vamos a ponerle que este ángulo valga, vamos a ponerle 40 grados, que valga 110 y que valga 30. Igual de este lado vamos a poner que valga 40, valga 110 y valga 30 grados. Entonces me van a dar dos triángulos con sus ángulos y la pregunta es, me van a preguntar, oye, ¿estos dos triángulos son semejantes?
Entonces lo que voy a hacer es acordarme del criterio de ángulo, 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 o el criterio AAA. Y lo que voy a hacer es fijarme que todos los ángulos sean los mismos, ¿no? Este ángulo pues es igual a este ángulo. También tengo que este ángulo de aquí también es igual a este ángulo de aquí. Y al último tengo que este ángulo de aquí pues es igual a este ángulo de aquí. Como todos los ángulos son iguales, automáticamente yo puedo decir que estos triángulos son semejantes, ¿no? ¿Ok? Por el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, haciendo un resumen o recordando, acuérdense que tenemos tres formas para saber si un triángulo es semejante. Tenemos tres criterios para manejar. Tenemos tres criterios. Vamos a enumerarlos ya para terminar. Entonces, criterio número 1. Tengo el criterio de lado, lado y lado. Aquí la propiedad o lo que me debo de acordar es precisamente de que sus lados guardan cierta proporción, ¿no? Van a guardar cierta proporcionalidad y la razón es una proporción que guardan los lados. Aquí voy a tener que C entre C minúscula. El otro criterio, el segundo criterio, es el lado, ángulo, lado. Aquí lo que me tengo que acordar para saber si un triángulo es semejante es acordarme que precisamente el ángulo tiene que ser el mismo. Ese es como que lo importante de esta propiedad, ¿no? De este criterio, ¿no? Del criterio número 2. Entonces, si los ángulos son iguales, voy a tener que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces lo que pasa, entonces quiere decir que sus lados guardan cierta proporción, ¿no? O sea que el lado A está entre el lado A pequeño y el lado B está entre el B pequeño. Entonces guardan esta proporción, ¿no? Solo si sus ángulos son iguales, ¿no? Y el último criterio, el último que vimos, ese es uno de los más sencillos, que sería ángulo, ángulo, ángulo. Ese lo único que me tengo que fijar es que todos sus ángulos sean iguales, ¿no? Aquí. Todos los ángulos son los mismos, ¿no? Ok. Entonces, este es el tema de triángulos semejantes. Aquí vimos tres criterios para saber si son semejantes o no. Vimos el criterio lado por lado, el criterio lado, ángulo, lado y el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces hasta aquí dejamos esta sesión y más adelante vamos a ver unos problemas y también vamos a ver más temas.